Todo comienza durante el 25º torneo de artes marciales, cuando Videl, hija del legendario Mr. Satan, se preparaba para enfrentar a un rival que, a primera vista, despertaba una sensación inquietante: Spopovich. Su presencia era perturbadora. Su constitución robusta, casi desproporcionada, y sus gestos torpes transmitían una energía oscura que contrastaba con la vitalidad juvenil de Videl. Incluso los guerreros Z, observando desde el galpón, percibían algo en él que no podían definir, un aura malsana que les erizaba la piel y despertaba un instinto de alerta. Gohan, consciente de la reputación de su compañera y del extraño temperamento del sujeto maligno, se acercó a ella antes de que los combatientes subieran al cuadrilátero. Su voz, cargada de preocupación y cierta tensión reprimida, la instaba a ser cauta. Videl, ten cuidado. Hay algo extraño en estos sujetos, no es solo apariencia, su energía no es buena. No los subestimes. Sin embargo, Videl, con la típica arrogancia y confianza de quien ya había demostrado habilidades excepcionales, le restó importancia. Sus labios se curvaron en una sonrisa ligera y despreocupada. Gohan, no sabía que eras tan protector. Son solo competidores chiflados, no hay nada que temer. Cuando finalmente los combatientes se situaron frente a frente, el silencio del cuadrilátero se volvió tenso, casi opresivo. La hija del gran Mr. Satan y Spopovich intercambiaron miradas. Había algo más que simple rivalidad. La historia previa entre Satan y Spopovich, una rivalidad que en su momento había sido motivo de burlas y escaramuzas, proyectaba ahora su sombra sobre la joven. Videl percibió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero lo atribuyó a la adrenalina del combate. El inicio de la pelea fue inmediato. Videl desplegó toda su agilidad, ejecutando combinaciones de golpes veloces, patadas giratorias y movimientos evasivos que hacían brillar su destreza. Sin embargo, cada intento de impactar a Spopovich se encontraba con una resistencia inquebrantable. El hombre parecía absorber la fuerza de los ataques sin apenas inmutarse. Algunos golpes lograron rozarle la superficie de la piel, pero eran insuficientes para generar un daño real. Spopovich, por su parte, avanzaba con un estilo brutal y directo, sus movimientos cargados de una violencia inquietante que contrastaba con la precisión técnica de Videl. Cada contacto dejaba un temblor sutil en el aire, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que la contienda no sería convencional. A medida que la pelea se desarrollaba, Videl comenzó a notar un patrón inesperado. Su energía, tan eficiente contra otros rivales, parecía perder eficacia frente a aquel hombre. Sus músculos se tensaban más de lo habitual, y el sudor recorría su frente, signo de un esfuerzo que no estaba acostumbrada a experimentar. Cada golpe que aterrizaba en Spopovich parecía inútil, mientras que sus propios intentos de defensa eran superados por la fuerza brutal de su oponente. La tensión crecía en el cuadrilátero y en el galpón, donde los guerreros Z intercambiaban miradas cargadas de alarma. Había algo oscuro, desestabilizador y letal detrás de sus movimientos. La batalla apenas comenzaba, y ya se percibía que aquel enfrentamiento marcaría un antes y un después, no solo para Videl, sino para todos los que observaban. La sensación de peligro se cernía sobre el torneo como una sombra silenciosa, presagiando que la contienda no sería solo una exhibición de habilidades, sino el preludio de una tragedia que nadie estaba preparado para visualizar. De vuelta al combate, un golpe feroz de Spopovich fue un anuncio de devastación. Con una fuerza descomunal y sin atisbo de control, sus puños cayeron sobre Videl como mazos de hierro, cada impacto arrancándole un grito que se perdía en la multitud aterrorizada. La sangre brotaba sin medida, surcando su rostro, mezclándose con su cabello y tiñendo el escenario con un rojo espeso y brillante. Sus ojos, cerrados por la sorpresa y el dolor, contrastaban con la impotencia de quienes eran testigos de un acto que superaba cualquier lógica de combate. Spopovich no se detenía. Cada golpe era más feroz que el anterior, una sucesión de embestidas que destrozaban músculos y hacían crujir huesos bajo la presión implacable de su fuerza. La multitud gritaba, muchos enloquecidos por la escena, otros intentando cubrirse ante la brutalidad que presenciaban. Las reglas del torneo ya no importaban. El espectáculo había mutado en un acto de carnicería incontrolable. La sangre se mezclaba con la tierra del cuadrilátero, formando charcos que reflejaban la luz del estadio, mientras los gritos de horror de Videl se cortaban abruptamente en cada nuevo ataque. Yamu, visiblemente molesto por la innecesaria brutalidad de Spopovich, lanzó advertencias desesperadamente con la intención de interponerse en aquel espectáculo macabro. Su voz rasgada intentaba atravesar la locura de Spopovich. «Detente. Esto no era la misión». Pero era inútil.
La brutalidad que lo dominaba lo había cegado por completo. Su humanidad estaba subordinada a un instinto de destrucción pura. Con un rugido que resonó como un trueno en el cuadrilátero, Spopovich colocó el pie sobre la cabeza de Videl, presionando con una fuerza incontenible. Yamu continuaba lanzando regaños y juramentos por el comportamiento de su colega, pero cada grito solo reforzaba la presión del monstruo, hasta que, en un instante final, la fatalidad se consumó. La cabeza de Videl fue aplastada por completo, su vida despedazada en un estallido de sangre, sesos y fragmentos de cráneo que se esparcieron por todo el escenario. El silencio posterior fue absoluto, un vacío ensordecedor que acentuaba la atrocidad que acababa de ocurrir. La multitud estaba paralizada. Algunos vomitaban, otros se tapaban los ojos incapaces de aceptar lo que habían visto. Gohan, testigo de la carnicería, sintió cómo su mundo se quebraba en 1000 pedazos. Su respiración se volvió errática, y sus puños se cerraron hasta que la sangre emanó. El dolor y la furia se mezclaron en un torbellino que comenzó a emitir una energía que hacía vibrar el aire alrededor de él. Cada músculo de su cuerpo se tensó, mientras una aura eléctrica empezaba a irradiar de su figura, temblando con la intensidad de su rabia. Los guerreros Z, paralizados, no podían reaccionar. Piccolo apretó los dientes, su habitual control cediendo ante la rabia y la incredulidad. Incluso Shin y Kibito, acostumbrados a ver el caos del universo, permanecían mudos, incapaces de procesar cómo la misión de control de Babidi había derivado en un acto tan despiadado y mortal. El torneo, concebido como un espectáculo de habilidad y honor, se había transformado en un escenario de muerte y barbarie. Y mientras el silencio se rompía solo por los gritos de desesperación y el murmullo de la multitud, Gohan sentía como una nueva fuerza lo atravesaba, alimentada por la tragedia. La muerte de Videl no solo encendía su furia, sino que abría la puerta a un poder hasta entonces contenido, un poder que prometía justicia, pero también un torrente de violencia incontenible que cambiaría el curso de aquel torneo para siempre. En ese instante, Gohan liberó un grito que no era humano. Era un rugido infernal que parecía rasgar el aire mismo. Su voz retumbó como un trueno, y de su cuerpo comenzó a emanar un aura colosal que envolvió todo el lugar en un torbellino de energía pura y violenta. El suelo tembló bajo su poder, las gradas vibraban y fragmentos de piedra y polvo revoloteaban. La furia, la venganza y un sadismo desconocido hasta ese momento se habían apoderado de él. Cada músculo de su cuerpo irradiaba un odio que amenazaba con devorarlo desde dentro, una fuerza implacable que no conocía control ni razón. Goku, observando la escena con una mezcla de alarma y expectativa, decidió intervenir. Su impulso inicial fue lanzar un ataque directo contra Spopovich, castigarlo por la atrocidad cometida. Sin embargo, cuando se preparaba para teletransportarse hacia su objetivo, Gohan se interpuso con una precisión brutal. Su pierna impactó con fuerza sobre el abdomen de su padre, enviándolo a retroceder, mientras su voz grave y cargada de autoridad resonaba con una amenaza que helaba la sangre. «Papá, déjalo. Yo me encargaré de que este maldito pague cada gota de sangre derramada». Goku, atónito, se levantó y contempló a su hijo. Lo que vio lo sobrecogió. Gohan ya no era simplemente su hijo, había trascendido la humanidad que conocía. Su aura había adquirido un brillo blanco intenso, atravesado por destellos morados. Los cabellos de su cuerpo se erizaban, ondulando como cuchillas de acero, y su mirada era un abismo de fuego. Los ojos rojos, brillantes como brasas del mismísimo infierno, destilaban un fulgor tan penetrante que cualquier llama común habría parecido una simple vela en comparación. El estadio se encontraba ahora en el epicentro de una tormenta de poder desconocida. Incluso Spopovich, acostumbrado a la violencia y a la posesión de Babidi, se mostró atónito. La figura de Gohan, envuelta en aquel aura salvaje, se reflejaba aterrador. Goku, sintiendo el peso de la tragedia y la transformación de su hijo, comprendió que cualquier intento de intervención directa era inútil. La rabia contenida de Gohan había superado todos los límites conocidos, y el poder que emanaba de él ya no pertenecía únicamente al mundo humano. Era un torrente de furia y venganza concentrado en un cuerpo que, aunque joven, podía arrasar con todo a su paso. El silencio, ahora interrumpido solo por el rugido continuo de Gohan, se convirtió en un caos absoluto que estaba a punto de desatarse con una dirección clara: hacer pagar a todos los que contribuyeron a causar la muerte de su pretendiente. En ese instante, Gohan miró fulminante a Spopovich y sin mediar palabra, despegó instantáneamente hacia él. De un tajo le arrancó un brazo. El gesto fue seco y definitivo, y todos quedaron anonadados ante la brutalidad del acto, incapaces de procesar lo que estaban viendo.
Sin pausa, Gohan le propinó un golpe en el estómago que lo lanzó al aire con una fuerza aterradora. Mientras flotaba, una pequeña esfera de energía lo impactó de lleno y su cuerpo comenzó a retorcerse y a hincharse hasta que una onda de poder lo desintegró parcialmente, esparciendo fragmentos y un líquido rojo que manchó el aire a su alrededor. Yamu, horrorizado, intentó huir hacia la guarida de Babidi en busca de ayuda, pero Gohan lo dejó escapar sin miramientos, concentrado únicamente en la devastación de su enemigo. Su aura creció hasta envolver las gradas y estructuras cercanas, arrancando trozos de piedra y metal, levantando una nube de polvo mezclada con restos de esencia que flotaba en el aire. Gohan flotaba en el centro del caos, su mirada ardiente y su presencia imponente transmitiendo un mensaje claro: cualquiera que se interpusiera pagaría caro. Su furia no necesitaba explicaciones, y aunque la violencia se mostraba en detalle sangriento, la sensación de poder absoluto y peligro inminente era imposible de ignorar. Nadie se atrevía a acercarse. Seguidamente, Gohan se elevó hasta lo más alto del cielo y, en un parpadeo, se lanzó en busca de Yamu. Goku y Vegeta, sorprendidos por la velocidad de su hijo, fueron alcanzados rápidamente por los Kaioshin, quienes les explicaron la verdadera magnitud de la situación. Estaban allí para impedir que el terrible mago liberara a Majin Buu, un ser capaz de poner en riesgo galaxias enteras. La descomunal energía que emanaba Gohan, fuera de su control y más allá de cualquier alcance, podía accidentalmente facilitar la liberación del monstruo, con consecuencias potencialmente catastróficas. Cada palabra de los Kaioshin hacía que la urgencia se sintiera más intensa, mientras la tensión del cielo se cargaba con la fuerza desbordante de Gohan. Paralelamente, Gohan ya había llegado al lugar, cegado por la rabia y la ira, con un aura que parecía alimentarse de su furia más oscura. Su modo sádico estaba a flor de piel. Cada movimiento emanaba amenaza y poder contenido, y el aire a su alrededor vibraba con la tensión de su presencia. Al llegar, encontró a Yamu relatando lo sucedido a Dabura y Babidi, intentando explicar la magnitud de los acontecimientos. Ambos quedaron instantáneamente horrorizados al ver al guerrero que se materializaba ante ellos. En un movimiento fulminante, Gohan atravesó a Yamu con tal fuerza que su cuerpo quedó suspendido por en el aire, y un líquido rojo, apenas insinuado, manchó sus manos mientras lo sostenía. Babidi retrocedió, temblando de miedo, mientras Dabura, al ver los ojos rojos y encendidos de Gohan, se paralizó de terror. En un desesperado intento de defenderse, escupió, pero la inmensa aura de Gohan lo repelió con facilidad, dejándolo completamente atónito ante la fuerza que emanaba del joven. El poder de Gohan se intensificó aún más, al notar la marca en la frente de Dabura, asociando la complicidad de estos individuos con lo que habían hecho a Videl. Sin pensarlo, canalizó toda su energía en un Kamehameha devastador, concentrado, letal y perfecto. La luz del ataque iluminó la estancia mientras el impacto alcanzaba al rey de los demonios, arrasando con todo a su paso y dejando claro que la furia de Gohan no conocía piedad. Babidi, aterrorizado, intentó huir en el instante en que Dabura había sido fulminado por Gohan. Corrió hacia su base, buscando usar su magia para despistar al guerrero, pero antes de que pudiera hacer un solo hechizo, un golpe preciso y devastador lo alcanzó. El ataque fue instantáneo y letal, dejando claro que no habría escapatoria para nadie que se cruzara en el camino de Gohan en ese estado. Desde lo alto de una montaña, Goku, Vegeta y los Kaioshin observaban la escena, incapaces de intervenir de inmediato. La brutalidad de Gohan era evidente, y mientras lo veían arrasar sin piedad, los Kaioshin comentaron con gravedad: si logran calmarlo, si logran que recupere al menos un atisbo de consciencia, podrían derrotar a Majin Buu antes de que despierte, dijo uno, preocupado. Pero así, consumido por la furia, es imparable. Seguidamente, Gohan descendió hacia la base del mago por instinto, su única intención era saciar su sed de venganza. Cada paso retumbaba como un martillo contra la estructura mientras buscaba cualquier rastro de sus enemigos. Al no encontrar nada a su alcance y sin percatarse del pequeño huevo que contenía a Majin Buu, desató un ataque de energía tan intensa que destruyó la base por completo. El poder liberado fue tal que, inadvertidamente, despertó al monstruo encerrado. Majin Buu emergió del caos, su forma grotesca y rechoncha observando a Gohan con curiosidad y cierta malicia. ¿Eres tú quien me ha despertado?, preguntó Buu, con voz aguda y resonante. Gohan no respondió. Su silencio era una declaración más contundente que cualquier palabra. Con un salto fulminante, se lanzó sobre él, sus golpes directos atravesando el espacio con salvajismo.
Buu intentó esquivar y regenerarse, deformando su cuerpo de formas imposibles, lanzando ataques de índole mágica que distorsionaban las formas de la realidad, pero cada intento fue inútil. Gohan los anticipaba todos, desviando, esquivando y contrarrestando sin esfuerzo. «No puedes detenerme», rugió Gohan, su voz un trueno mientras lanzaba una ráfaga de golpes que desintegran partes del cuerpo de la Buu. Este último trató de contraatacar con una lluvia de energía rosada, explotando en fragmentos luminosos todo aquello con lo que impactaba, pero Gohan los atravesaba como si fueran niebla, cada ataque suyo demostraba fuerza pura. La superioridad era abrumadora. Por cada movimiento que Buu ejecutaba, Gohan arremetía con más violencia, sin dejar, en ocasiones, un solo espacio para la regeneración del monstruo. «Eres más fuerte de lo que imaginé», gruñó Buu, retrocediendo. «Pero aún puedo resistir». Gohan avanzó implacable, su aura expandiéndose hasta que la energía alrededor parecía querer arrancar la misma atmósfera. Sus ojos rojos y encendidos reflejaban pura furia expansiva. Cada golpe que lanzaba era la manifestación de su ira y su poder concentrado. Buu intentaba arremeter con todo su arsenal de técnicas, pero la fuerza bruta y la velocidad de Gohan los absorbía, los neutralizaba, dejando claro que no había estrategia ni magia que pudiera socavar su supremacía. El aura de Gohan era tan inmensa que servía como un escudo protector para repeler todo ataque mágico. «¡Basta!», gritó Gohan, reuniendo toda la energía que le quedaba en un Kamehameha a máxima potencia. Buu, desesperado y completamente derrotado, trató de dividirse, lanzando su cuerpo en 1000 formas diferentes, pero el haz de energía era tan enorme que lo alcanzó en cada fragmento. La luz envolvió al monstruo completamente, desintegrándolo, y su grito resonó como un eco que se extinguía en la nada. Cuando la explosión terminó, no quedó ni rastro de Buu. Solo el silencio absoluto y la fuerza de Gohan suspendida en el aire, su aura aún vibrando con poder desbordante. Goku, Vegeta y los Kaioshin observaron desde la distancia, sin poder acercarse demasiado, pero absolutamente sorprendidos. A pesar del poder del monstruo rosado, que superaba con creces el de los villanos anteriores, no había sido ni suficiente para hacer sangrar a Gohan. Por lo que, la evidencia era clara. Majin Buu, por más regeneración y magia que tuviera, había sido completamente sobrepasado por un Gohan dominado por una fuerza destructiva y avasallante. «Si pudiéramos calmarlo», susurró Goku, reconociendo a regañadientes el abismo de poder que su hijo poseía. La mirada de Gohan, luego de eliminar a Majin Buu, permanecía fija en el horizonte, buscando la próxima amenaza que mereciera su ira inclemente, dejando claro que, por ahora, ningún ser en ese universo podía enfrentarlo. A continuación, Gohan comenzó a destilar más poder sin ningún tipo de contención, su aura ardiendo con una intensidad que parecía capaz de rasgar el cosmos. Sus gritos eran juramentos y maldiciones, una mezcla de furia y desesperación. No había un resquicio de su conciencia en sus ojos, todo era instinto, hambre de destrucción y una sed de venganza que lo había consumido por completo. Goku descendió con cautela, volando directamente hacia su hijo, consciente de que cada segundo contaba. Su objetivo era arriesgarlo todo para intentar calmarlo, para devolverle al menos un fragmento de razón que le permitiera recobrar su cordura. Sin embargo, al ver a Gohan, incluso Goku sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por un instante, el joven se detuvo, como si la conciencia intentara resurgir en sus ojos ardientes. Pero fue solo un instante. Con un rugido abestializado, Gohan arremetió, y un solo golpe de su puño envió a Goku a kilómetros de distancia, levantando fragmentos de roca que se esparcieron como un viento letal. La magnitud de la fuerza de su hijo era tan devastadora que Goku comprendió que enfrentarlo directamente sería ir por decisión propia a la boca del lobo. Goku se incorporó con esfuerzo, sus ojos recorriendo la extensión de la escena. Sabía que la brutalidad de Gohan no tenía contención. Por lo cual, aunque sería contraproducente para su estancia en la Tierra, decidió liberar el nuevo poder que intentaba ocultar. Respiró hondo, y sin perder tiempo, se transformó en Super Saiyajin 3, no con la intención de vencer, sino para aguantar y contener a Gohan. Su cabello aumentó de volumen y su aura creció hasta ocupar espacio visible a kilómetros, y enseguida se concentró en mantener a su hijo ocupado, para evitar la destrucción del planeta, mientras ideaba una estrategia para resolver la situación. Mientras Gohan avanzaba a gran velocidad, Goku comprendió que una confrontación directa sería inútil. Cuando ya estaba a punto de golpearlo nuevamente, se teletransportó, se colocó frente a Vegeta, quien estaba observando desde un lateral, y con voz urgente le dijo: «Debemos reunir las esferas del dragón y revivir a Videl. En ella estará la clave para calmar a Gohan».
Si no lo hacemos, esto solo empeorará y no podremos evitar la destrucción de todo. Vegeta asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Cada instante contaba, y el menor retraso podía significar una catástrofe a escala universal. Goku se volvió hacia los Kaioshin, quienes habían seguido cada movimiento con atención extrema. ¿Se pueden teletransportar para ayudar a Vegeta?, preguntó con urgencia. Los Kaioshin asintieron, concentrando su técnica en la preparación de la maniobra. Sabían que la velocidad sería crucial. Gohan estaba desbordando poder de manera incontrolable, y cualquier demora solo serviría para alimentar la zozobra. Mientras los Kaioshin ubicaban el radar del dragón y fijaban los puntos de teletransportación junto a Vegeta, Goku operaba a contrarreloj, manteniéndose lo suficientemente cerca de Gohan como para retenerlo, pero sin exponerse a una embestida letal. Su objetivo era claro: entretenerlo, desviarlo, obligarlo a quemar energía y sostener su atención lejos del equipo que montaba la estrategia final. Gohan se desplazaba como un fenómeno natural sin control. Cuando impactaba el suelo con la planta del pie, el terreno se abría en líneas fractales que se extendían decenas de metros. Cuando lanzaba un puñetazo, la presión generada comprimía el aire hasta romperlo con explosiones secas que retumbaban como detonaciones subterráneas. Su aura, lejos de estabilizarse, estallaba en ráfagas irregulares que expulsaban fragmentos de roca sin patrón alguno. Goku se movía a su alrededor con maniobras contundentes. Le arrojaba ráfagas débiles solo para redirigir su mirada, aparecía en su flanco y desaparecía antes de ser alcanzado, lo provocaba con movimientos cortos que obligaban a Gohan a girar sobre sí mismo, buscaba retenerlo, comprimiendo el tiempo y manteniéndolo atrapado en ese foco de furia. En un instante, Gohan frenó abruptamente al verlo frente a él. Hubo una vacilación breve, casi imperceptible, como si una memoria remota intentara abrirse paso. Goku avanzó un paso, listo para aprovechar esa fisura. Pero la bestialidad volvió a tomar el control con violencia. Gohan irrumpió con un impulso tan brutal que obligó a Goku a retirarse de inmediato, confirmando que la racionalidad estaba reducida a cenizas. El margen es mínimo, advirtió Goku. Puedo seguir distrayéndolo, pero esto lo está consumiendo. La única salida real es Videl. Si ella no lo rompe desde dentro, nadie podrá hacerlo. Goku, pese a su Super Saiyajin 3 y a la experiencia acumulada, pronto se dio cuenta de que no podía mantener el ritmo. Por más que esquivara, Gohan lo anticipaba. Sus reflejos y furia lo hacían impredecible. Un golpe mortal encontró finalmente a Goku de manera directa, lanzándolo fuera de la atmósfera con tal potencia que la estela de destrucción que dejó a su paso se perdió en el vacío del cielo. Desde allí, Gohan se lanzó en persecución, utilizando toda su velocidad máxima. En su trayecto generaba explosiones de energía a diestra y siniestra. A cada momento, Goku recibía impactos parciales, sin embargo, continuaba concentrado en lograr ganar tiempo antes que la situación se volviera irreversible. No obstante, con una marometa audaz, Gohan giró sobre sí mismo y golpeó a Goku directamente en la espalda. El impacto fue devastador. Goku fue arrojado hacia la tierra, cayendo con tal fuerza que abrió un cráter profundo, que casi alcanzaba el núcleo. Las vibraciones recorrieron kilómetros, y el suelo tembló como si la propia tierra intentara resistirse a la fuerza de Gohan. El guerrero del otro mundo, atrapado en la caída, apenas pudo incorporarse mientras Gohan se acercaba, ya cargando un ataque de poder máximo, su Makan sopapó preparado para aniquilarlo por completo. La tensión era absoluta. Gohan, con su mirada bestializada y su cuerpo refulgiendo en energía incontrolable, no mostraba signo alguno de retroceso. Su furia era imparable, y la consciencia parecía haber quedado atrás, enterrada bajo una capa de rabia. Fue entonces cuando un grito cortó la tensión como un cuchillo afilado. La voz de Videl, distante pero clara, atravesando la magnitud de la batalla. «Gohan, detente», gritó, con toda la fuerza de su corazón y su desesperación. Gohan se detuvo en seco, girando dramáticamente sobre sí mismo. Sus ojos, aún encendidos de furia, buscaron a la fuente del grito, y por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. La voz de Videl había tocado algo dentro de él, un hilo de cordura que había estado enterrado bajo su ira. Sin pensarlo, se lanzó a toda velocidad hacia ella como un terremoto, pero cuando parecía que la alcanzaría, algo cambió. Sus rodillas se doblaron frente a ella, cayendo de manera inmediata, su cuerpo incapaz de sostener más la furia que lo consumía. Videl lo tomó del rostro, con lágrimas mezcladas con polvo y restos de energía suspendida en el aire, y Gohan quedó arrodillado a sus pies. No había explosión, ni golpe, ni destrucción.
Solo el silencio que siguió a la furia aplacada. Desde la distancia, Goku observaba cómo la furia de su hijo finalmente se contenía, aunque sin poder moverse del impacto físico. «Está bien», susurró Videl entre lágrimas. «Te tengo, todo va a estar bien». El poder de Gohan seguía latente, pero ya no era destructivo. Sus respiraciones profundas y entrecortadas mostraban que poco a poco recuperaba el control, que la furia que lo había convertido en un ser de destrucción absoluta había encontrado un freno. Goku, con una mezcla de alivio y preocupación, volvió hacia ellos, respirando profundamente. «Videl, gracias. Has hecho lo imposible». El silencio que siguió fue sepulcral. La batalla había terminado en lo físico, pero el impacto de lo vivido se mantendría flotando en el recuerdo, como una llama eterna que solo languidece sin desaparecer totalmente.